La mayoría de las personas creen que ser amable es una virtud indiscutible. Desde pequeños nos enseñaron que debíamos ceder, ayudar y agradar para ser aceptados. En la escuela nos repetían frases como «sé buen compañero», «no digas que no» o «la gente te querrá si eres servicial». Y sí, la amabilidad es un valor inmenso, pero solo cuando nace del equilibrio y no de la necesidad de aprobación. El problema surge cuando confundimos la virtud de la bondad con la debilidad de no poner límites, porque una cosa es ser generoso y otra muy distinta es convertirse en alguien que sacrifica su paz interna por miedo al rechazo. Aquí es donde entra la mirada estoica. Marco Aurelio advertía en sus meditaciones que el hombre que busca complacer a todos acaba siendo esclavo de todos. Imagina a un hombre en la antigua Roma que siempre decía sí a todo. Sí al favor del vecino, sí al pedido del comerciante, sí al general que pedía un servicio extra, aunque eso implicara desgaste y agotamiento. En apariencia era querido por todos, pero en realidad estaba perdiendo su libertad interior. El estoicismo enseña que la verdadera virtud no depende de agradar a los demás, sino de actuar en coherencia con la razón y la naturaleza. Un ejemplo histórico lo encontramos en Epicteto, quien fue esclavo en su juventud. Él no podía decir no a las órdenes de su amo. Sin embargo, cuando obtuvo su libertad y se convirtió en filósofo, comprendió que la verdadera esclavitud no es la física, sino la mental, vivir pendiente de la aprobación externa. Epicteto enseñaba que quien no sabe decir no, jamás será dueño de sí mismo. Aquí entra un punto crucial. La amabilidad sin límites se convierte en una trampa silenciosa. Empiezas queriendo ayudar a todos, pero terminas vacío, resentido y con la sensación de que tu vida no te pertenece. Lo que parecía una virtud se convierte en un peso. El camino estoico propone lo contrario. Ser firme pero justo. Eso significa aprender a decir no con respeto, defender tu espacio personal y actuar desde la razón, no desde el miedo al que dirán. Porque ser amable no es sinónimo de ser débil. Ser amable con límites es ser sabio. Hoy exploraremos desde la mirada del estoicismo cómo ser demasiado amable puede convertirse en una de las formas más dañinas de vivir. Vamos a profundizar en las primeras 4 formas en las que el exceso de amabilidad puede lastimarte, y lo haremos con ejemplos concretos y las enseñanzas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Primera enseñanza. La amabilidad puede convertirse en esclavitud emocional. Imagina esta escena. Un amigo te pide un favor. No es la primera vez. Ya te ha pedido que lo lleves a ciertos lugares, que le prestes dinero, que lo ayudes en situaciones que, siendo sinceros, podría resolver por sí mismo. Y tú nunca dices que no. Siempre estás ahí. ¿Por qué? Porque sientes que decir no sería egoísta. Porque desde niño te enseñaron que ayudar sin condiciones es lo correcto. Pero ocurre algo silencioso. Con el tiempo tu amigo deja de agradecerte. Tu esfuerzo ya no es visto como un acto de generosidad, sino como una obligación. Tu amabilidad, lo que antes era un gesto libre y noble, se convierte en una cadena invisible, una esclavitud emocional. El filósofo Epicteto, quien conocía de primera mano lo que significaba ser esclavo, dejó una enseñanza que parece escrita para este problema. Él decía, no son las cadenas en los pies las que esclavizan al hombre, sino su propia incapacidad de gobernarse a sí mismo. Cuando tu deseo de ser aceptado es tan grande que no puedes decir no, te conviertes en un prisionero. No en una cárcel de hierro, sino en una prisión mucho más peligrosa, la de tu necesidad de aprobación. Marco Aurelio también advertía algo parecido en sus meditaciones. Él escribió que el hombre que se deja arrastrar por las expectativas ajenas pierde el control de su propia alma. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando nuestra amabilidad se transforma en complacencia. Dejamos de actuar según la razón y la virtud y empezamos a vivir según las demandas de otros. La trampa de la esclavitud emocional es que al inicio se siente bien. Te ves como una buena persona, alguien generoso, alguien valioso para los demás. Pero poco a poco descubres la otra cara. Desgaste, frustración, resentimiento. Te das cuenta de que has dado tanto que ahora nadie lo reconoce. Los estoicos eran claros en este punto. La verdadera virtud no está en complacer, sino en actuar con justicia y equilibrio. Eso significa que ser amable no consiste en decir sí a todo, sino en ayudar cuando de verdad tiene sentido, cuando no estás sacrificando tu integridad ni tu paz interior. Si lo pensamos en términos modernos, esto se conecta con lo que muchas personas buscan hoy en día en Google y en YouTube. Cómo poner límites sin sentir culpa. Cómo dejar de ser tan bueno con todos. ¿Qué hacer cuando se aprovechan de mi amabilidad?
Todas estas frases reflejan el mismo problema que los estoicos ya habían identificado hace 2000 años. Cuando la amabilidad se convierte en esclavitud, deja de ser virtud y se transforma en un veneno silencioso. La primera enseñanza entonces es clara. Decir no no es un acto de egoísmo, sino un acto de libertad interior. Porque el verdadero hombre libre, como diría Epicteto, no es aquel que hace todo lo que los demás quieren, sino el que sabe vivir según su propia razón. Segunda enseñanza. La amabilidad excesiva te roba autenticidad. ¿Cuántas veces has callado tu opinión para no incomodar? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en tu interior gritabas no? Cada uno de esos silencios, cada una de esas concesiones, son pequeñas traiciones a tu verdadera esencia. Séneca lo advirtió con claridad. Nadie puede ser feliz si depende del juicio de otro. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando actuamos solo para ser aceptados. Dejamos que la brújula de nuestra vida esté en manos ajenas. Imagina una reunión de trabajo. Se discute una decisión importante. Tú tienes una propuesta clara que podría evitar un error, pero eliges callar para no generar conflicto. Al final, el problema se presenta y la solución que tenías en mente ya es inútil. Ese silencio, disfrazado de amabilidad, no solo te costó a ti, también a todos los demás. Los estoicos enseñaban que vivir en virtud es vivir en coherencia con la razón y con uno mismo, no con lo que los demás esperan escuchar. Callar por miedo a incomodar puede parecer diplomático, pero en realidad es un acto de autonegación. La lección es clara. La verdadera amabilidad no te exige renunciar a tu voz, sino expresarla con firmeza y respeto. Porque perder tu autenticidad por complacer a otros es, en palabras de los estoicos, la forma más lenta de perder la libertad. Tercera enseñanza. Ser demasiado amable atrae manipuladores. El mundo está lleno de personas que buscan aprovecharse de los que siempre dicen sí. Si eres alguien que nunca pone condiciones, es probable que atraigas a quienes solo quieren recibir. El estoicismo nos recuerda que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y eso incluye darte a ti mismo lo que necesitas. No es justicia entregarlo todo y quedarte vacío. Piénsalo, si siempre eres el que escucha los problemas de los demás, pero nunca puedes hablar de los tuyos. Esa relación no es justa, es un desequilibrio disfrazado de amistad. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad está en elegir cómo y a quién entregas tu energía. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad está en elegir cómo y a quién entregas tu energía. Cuando dices sí, sin medida, ya no decides tú, deciden los demás. Y eso no es libertad, es manipulación encubierta. La enseñanza es clara. La amabilidad sin límites no construye vínculos sanos, atrae a quienes ven tu bondad como debilidad. El hombre estoico no deja de ser generoso, pero es generoso con discernimiento, cuidando primero su equilibrio interior. Cuarta enseñanza. La amabilidad excesiva consume tu tiempo. El recurso más valioso que tenemos no es el dinero, es el tiempo. Marco Aurelio lo dejó escrito en sus meditaciones. Desperdiciamos la vida como si tuviéramos otra de repuesto. Y nada consume más rápido tu vida que decir sí a todo lo que los demás te piden. Cada vez que aceptas algo que no deseas hacer, en realidad estás rechazando otra cosa. Tus sueños, tu descanso, tu bienestar. Ejemplo claro. En el trabajo te piden ayuda con un proyecto extra. Estás agotado pero aceptas por amabilidad. Eso significa que llegarás a casa sin energía para tus propios proyectos, para tu familia o incluso para ti mismo. Y así, poco a poco, tu vida empieza a girar alrededor de las prioridades de otros, no de las tuyas. Los estoicos comprendían que el tiempo es la posesión más frágil y más sagrada del ser humano. Séneca lo expresó con dureza. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Por eso el verdadero acto de bondad no es decir sí siempre, sino elegir con sabiduría cuándo y cómo dar, porque la amabilidad sin control no es virtud, es un veneno disfrazado de bondad. El hombre estoico aprende que poner límites no es egoísmo, sino respeto por la vida más valiosa que posee, la suya. Descubrimos cómo la amabilidad, cuando no tiene límites, puede transformarse en esclavitud emocional, hacerte perder autenticidad, atraer manipuladores y robarte el tiempo. Continuaremos explorando este lado oscuro de la amabilidad, profundizando en 4 consecuencias aún más sorprendentes y peligrosas de vivir siempre intentando agradar. Quinta enseñanza. La amabilidad excesiva genera resentimiento. A primera vista parece contradictorio. Uno pensaría que ser amable solo genera paz, pero no siempre es así. Cuando das demasiado y no recibes reconocimiento, tu interior comienza a llenarse de frustración.
Esa frustración se acumula y tarde o temprano se convierte en rabia silenciosa. El problema no son los demás, sino tú, porque fuiste tú quien permitió esa dinámica. Ejemplo, imagina que siempre ayudas a tu familia en todo, gastos, favores, tiempo, pero cuando necesitas apoyo, nadie aparece. Esa sensación de vacío nace porque tu amabilidad no tenía límites. El resentimiento es el precio oculto de decir siempre sí. Sexta enseñanza. La amabilidad excesiva destruye el respeto. Las personas no respetan a quien siempre se dobla, sino a quien sabe mantener la calma y defender sus principios. Epicteto lo resumió de forma contundente. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y ese consentimiento comienza cuando aceptas que te traten como a alguien que nunca se defiende. Piénsalo. Si en tu entorno saben que siempre vas a decir sí, que nunca pondrás objeciones, que nunca marcas un límite, entonces tu palabra pierde fuerza. Tu sí deja de tener valor, porque ya no nace de una decisión consciente, sino de un hábito automático de complacer. El respeto no surge de la entrega ciega, sino de la firmeza. El hombre estoico no grita, no se impone con violencia, pero tampoco se doblega. Su fuerza radica en la serenidad y en la claridad de sus principios. Ejemplo claro, un líder en una empresa que siempre acepta cargas extras para no quedar mal, pronto deja de ser visto como confiable y pasa a ser visto como alguien explotable. En cambio, aquel que sabe cuándo colaborar y cuándo decir no, gana respeto porque su palabra es coherente y sólida. La enseñanza es simple. Cuando tu amabilidad es infinita, tu respeto se vuelve inexistente. Los estoicos comprendieron que poner límites no es un acto de rebeldía, sino de dignidad. Y la dignidad, en última instancia, es la base del respeto verdadero. Séptima enseñanza. La amabilidad desmedida te desconecta de ti mismo. Cuando vives pendiente de lo que otros esperan de ti, poco a poco dejas de escuchar tu propia voz. Pierdes contacto con tus verdaderos deseos, porque tu vida empieza a girar en torno a lo que los demás necesitan. El estoicismo enseña que la virtud consiste en vivir en armonía con la naturaleza, y esa armonía comienza por ser fiel a tu propia razón, a tu propia conciencia. Si renuncias a ti mismo para encajar en las expectativas ajenas, entonces ya no vives tu vida, vives la de otros. Ejemplo claro. Alguien que siempre accede a lo que sus amigos proponen, lugares, planes, decisiones, llega un momento en que ni siquiera sabe que disfruta realmente. Ha perdido la brújula interna porque sus elecciones nunca fueron suyas. Marco Aurelio lo expresaba con sencillez. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos y decisiones siempre dependen de otros, tu alma se convierte en un reflejo ajeno. La amabilidad, entonces, en lugar de acercarte a tu esencia, te desconecta de ti mismo. El camino estoico propone lo contrario, mantener la serenidad y la firmeza para actuar desde tu interior. Porque la verdadera bondad no es complacer, sino vivir en coherencia con tu naturaleza racional. Octava enseñanza. La amabilidad excesiva es un autoengaño. Muchos creen que ser amables sin medida es un signo de nobleza, de generosidad, de ser buena persona. Pero si miramos más profundo, en muchos casos lo que hay detrás no es virtud sino miedo. Miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a quedarse solo. El estoico no se engaña con máscaras. Enfrenta sus miedos con serenidad en lugar de esconderlos bajo una falsa bondad. Marco Aurelio, siendo emperador, pudo haber buscado complacer a todos para ser querido. Pero entendió que gobernar con justicia no significaba agradar, sino hacer lo correcto. Séneca advertía: quien vive para agradar a todos muere agotado. Y tenía razón. La vida de quien busca aprobación eterna termina consumida por expectativas imposibles. Epicteto, incluso siendo esclavo, comprendió que la verdadera libertad no estaba en obedecer a todos, sino en ser coherente consigo mismo. Para él, depender de la aprobación ajena era la forma más sutil de esclavitud. La lección final es clara. La amabilidad es una virtud poderosa, pero sin límites se convierte en veneno. Decir no es un acto de egoísmo, es un acto de amor propio, porque el respeto y la serenidad no nacen de agradar a todos, sino de elegir vivir en virtud con dignidad y sin miedo. Ahora te invito a reflexionar. ¿Eres amable porque eliges serlo o porque temes no ser aceptado? La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre la libertad y la esclavitud emocional. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este viaje hacia la sabiduría interior. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad.